Que hermanos, el día de hoy vivimos en un tiempo y vivimos en una sociedad en que cada vez muchos de nosotros pasamos de largo. ¿Pasamos de largo ante qué? Ante el sufrimiento ajeno, ante la necesidad ajena. ¿Qué tipo de necesidad? Pues de todo tipo. Necesidad espiritual, necesidad emocional, física, de todo tipo. ¿Y eso por qué? Porque cada día la indiferencia va creciendo más y más. Hoy hablaremos de esta historia del buen samaritano. Y esta historia no solamente nos habla de cómo un hombre fue ayudado, sino que nos habla del carácter de un discípulo de Cristo. Del verdadero carácter de un discípulo de Cristo. Algo que debe estar en nuestros genes, en nuestros nuevos genes, porque ahora somos nuevas criaturas. Amén. Esto debe de estar en nuestra nueva naturaleza. Vamos a hacer una oración, hermanos, para dejar todo en manos de Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, gracias por que estamos aquí, podemos recibir el alimento espiritual. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias porque tú permites que estemos aquí, que podamos ser edificados, Señor. Te ruego que hoy traigas un mensaje a nuestro corazón, a nuestra vida, y que podamos nosotros aplicarlo, Señor, que no solamente sea escucharlo y seguir nuestra vida igual, sino que tú nos transformes por el poder de tu palabra, Señor, que nos des la convicción que lo que está en tu palabra es nuestra guía de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, que hoy salga de mí palabra tuya, no palabra de hombre, que todo lo que se diga sea para edificar a tu iglesia, Señor. Te rogamos que quites distracciones y cualquier cosa que nos robe la atención, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues como ya lo vimos, voy a quitar este de aquí. Como ya vimos, hermanos, ya leímos un poquito de lo que es la porción que vamos a ver el día de hoy. Quiero animarles a que vuelvan a abrir la Biblia en el pasaje. Vamos a darle otra repasada, vamos a volverlo a leer y después vamos a ir viendo unos versículos específicos. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Imagino que ya están ahí, ¿verdad? Amén. Voy a dar lectura. Dice, y he aquí, dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, hermanos, lo primero en lo que quiero centrarme un poco es en un tema un poquito separado de y es como vemos cómo este intérprete de la ley le pregunta al Señor Jesús una pregunta que él ya conocía la respuesta. ¿Sí se dan cuenta que él conocía la respuesta? Porque vemos que contesta la pregunta y lo hace de una manera buena. Sí, lo hace de una manera correcta y al Señor le dice, bien has dicho. Entonces él ya conocía la respuesta, pero entonces ¿para qué le pregunta? Pues obviamente porque quería probarle, es lo que dice la Escritura. Quería probarle, quería saber qué era lo que iba a decir el Señor Jesús. Ahora, otra pregunta, ¿el Señor Jesús conocía esa respuesta?
Vámonos a lo básico. ¿Por qué la conocía? ¿Mande? ¿Por qué? Porque es Dios. Vamos a decir, el Señor se sabía esa respuesta porque Él era Dios, ¿no? Así de simple. Y el Señor es omnisciente. ¿Y qué significa que es omnisciente? Que lo sabe todo. Que sabe absolutamente. Pero vamos un poquito más allá. ¿Por qué el Señor conocía la respuesta a esta pregunta que a todas las preguntas? Pues porque el Señor era un estudioso de la ley. El Señor conocía la ley ¿desde cuándo? Desde que era un niño. El Señor Jesús era un conocedor de la ley desde que era un niño. Y no solo la conocía, sino que la cumplía. Vamos a Mateo 5:17, por favor. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesús nos da un testimonio de que Él cumplió la ley. Él cumplió lo que estaba establecido, no solo la conocía, sino que la cumplía. Justamente por esto Él era un maestro de la ley. Él era un maestro. Obviamente no de los famosos, no de los del grupo, de los líderes religiosos, pero él era un maestro. ¿Por qué? Porque compartía lo que sabía y lo hacía de una manera sana y de una manera correcta. El intérprete sabía que el Señor Jesús era un maestro, por eso le dice rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro. Él era un maestro, él sabía que era un maestro, pero entonces, a pesar de todo, ¿por qué? Si ellos ya conocían la pregunta, si ellos ya conocían la respuesta, ¿por qué le hacen la pregunta? Porque querían probar al Señor. Querían ver qué decía, querían ver si decía algo equivocado y poder juzgarle, poder demeritar lo que el Señor pues había dicho. Y tenemos que hablar acerca de esto, hermanos, porque este es un tema que incluso en la actualidad se sigue repitiendo. Muchas personas, aunque conozcan las respuestas a ciertas preguntas, las hacen. Bueno, muchos preguntan porque sí no saben, pero muchos preguntan aunque sepan las respuestas. ¿Por qué? Porque quieren probar, porque quieren saber si saben, porque quieren juzgar. Sobre todo, pues a los que tienen una posición de liderazgo, a ver si sabe. ¿Qué tal que ni sabe? Si no sabe, pues para exhibirlo, ¿verdad? Pues, o para que se ponga a estudiar, siempre queriendo hacer ese tipo de juicio que no nos corresponde. Y en algunos otros casos se hace para justificar. Muchas personas preguntan para justificar, incluso para pedir como un cierto tipo de permiso para pecar. Para que pase lo que pase. Oye, pero ¿por qué lo hiciste esto? Pues es que ahí me dijo el hermano. Me dijo que pues así estaba bien, o yo le entendí eso y pues por eso lo hice. Voy a poner un ejemplo práctico, o por lo menos que a mí me ha pasado. Algunas personas dicen, bueno, yo ya sé que embriagarse está mal, hermano, pero si me echo una que otra, ¿también es pecado? Yo ya sé que está mal. Aparte, hermano, usted debe de entender que yo vengo del mundo. Pues yo tengo resistencia. Yo ya no me pongo mal con una que otra. Yo necesito echarme unas 5 o 6 y ya sé que me pongo grave. Entonces me puedo echar esas, ¿verdad? Pero mientras no me embriague, todo está bien. ¿Cuál es la respuesta? Si ya sabes la respuesta, pues ¿para qué preguntas, no? Si ya sabemos esas respuestas, ¿para qué preguntamos? ¿Para qué nos engañamos? A nosotros mismos. ¿Para qué nos justificamos o tratamos de buscar un permiso para pecar? Los jóvenes, entonces ya no puedo ir a fiestas en la noche donde hay excesos, donde hay puro pecado, puro degenere. ¿Y qué le dicen los papás? Pues si ya sabes la respuesta, pues está de más la pregunta, ¿no? O sea, casi tú solo te estás respondiendo la pregunta. Tú ya sabes qué es lo que honra y lo que deshonra a Dios. A menos de que vayas a ir de DJ y vas a ir a poner puras alabanzas, pero no creo.
¿Cuál es el único objetivo de ir a esos lugares? Pecar. Y aunque uno no quiera pecar, peca. Aunque uno no quiera hacerlo, con la mirada, con el pensamiento, con las acciones, estamos pecando. En este caso, el intérprete no le preguntaba al Señor Jesús para justificarse o querer cometer cierta infracción. Él lo hacía para probarle. Él lo hacía para demeritar de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo le fuera a contestar. Pero después vemos que no se queda conforme con eso, sino que ellos a fuerzas querían que el Señor contestara algo. O sea, se topó con pared porque el Señor Jesucristo le dijo, a ver, tú dime, a ver, tú dame la respuesta que estás buscando. Y él se la dice bien. Si hubiese sido examen de teología, hubiera pasado 10, exento, dijiste la respuesta correcta. Justamente eso es. No, pero yo quiero que el Señor hable. Yo quiero que diga algo. Yo quiero que se equivoque, yo quiero que caiga. Y le hace una nueva pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces el Señor ahora sí responde de una manera directa. Ahora sí le dice, bueno, esta es la respuesta. Y la respuesta que le da el Señor Jesús es una respuesta, hermanos, que nosotros tuviésemos que estar viviendo cada día de nuestra vida con más intensidad y con más constancia. Es una lección que tenemos que aprender. Vamos a el versículo número 30 de Lucas. Lucas 10:30. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Bueno, hermanos, este hombre herido representa cualquier persona que esté pasando un momento difícil en su vida. No necesitamos verlo medio muerto para decir, pues es que nosotros no nos topamos con ese tipo de personas. Es cualquier persona que esté pasando por un momento difícil, por una prueba, que esté siendo herido emocionalmente, mentalmente, espiritualmente o físicamente. Ese hombre había sido golpeado, había sido herido, despojado y abandonado. ¿Y qué creen? Que esa es la condición que muchos de nosotros tenemos. Que esa es la condición que muchas personas tienen el día de hoy. Hay personas que llegan a la iglesia destruidas emocionalmente, con heridas invisibles que solamente Dios y ellos conocen. Y esa es la realidad. ¿Y cuál es la causa? El pecado. La causa del por qué muchas personas están en esta condición generalmente es por el pecado. ¿Por qué? Porque están enfrentando consecuencias de los pecados que cometieron. Porque el pecado solo viene ¿para qué? Para destruir, para dañar, para robar, para matar. Pero Dios puede restaurar todo. El Señor puede restaurar absolutamente todo. En la condición en la que nos encontremos, en la condición en la que se encuentre todo el mundo, Dios puede restaurarnos. Y es lo que Él hace. Vamos al versículo 31 y versículo 32. Dice así. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Bueno, estos dos versículos, hermanos, ¿ustedes creen que el sacerdote conociera de la ley? ¿Conociera de este mandamiento? ¿Conociera de la misericordia de Dios? Pero aún así, ¿qué dice la Biblia que hizo? Pasó de largo. Después vemos que un levita también. Los levitas eran los encargados del servicio, los que eran los asistentes del sacerdote. Obviamente también conocían de la ley. Obviamente también conocían de este mandamiento. Conocían de la misericordia de Dios, pero también pasó de largo. Exactamente, pasó de largo y no hicieron absolutamente nada. Entonces, a veces los que decimos, creemos o se percibe que están más cerca de Dios son los que están más alejados de Dios. A veces uno puede percibir algo tanto de sí mismo o como de otros, pero no sabemos la realidad de las cosas. Muchas veces esas personas son las que más lejos están de Dios, las que menos comunión tienen con Dios. Porque pueden ser personas religiosas, pero no personas misericordiosas.
no personas misericordiosas, restaurados a una nueva vida, restaurados a nuevas obras, porque eso es lo que debe de haber, una nueva vida y una nueva evidencia de lo que somos. Y no aplica solo para ellos, sino para cada uno de nosotros, porque podemos conocer versículos, podemos venir a la iglesia, podemos servir, podemos incluso predicar, pero si no tenemos amor, si no ejercemos este atributo de Dios, dice la Biblia, que nada somos. Si no tenemos amor, nada soy. Vamos a leer Mateo 9:13, por favor, vamos a Mateo 9:13. Dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios no quiere solamente una apariencia espiritual. Dios quiere corazones sensibles. Eso es lo que busca el Señor. Él reprobaba la actitud que tenían los líderes religiosos, porque ellos querían hacer mucho énfasis en los sacrificios, en los rituales, cumplirlos a la perfección, pero menospreciaban a las personas, pero carecían de esta compasión. Entonces el Señor les dijo, misericordia quiero, no sacrificio, quiero misericordia. Regresamos nuevamente a Lucas, versículo 33 al 35, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándosele vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. Aquí hay una de las expresiones más bonitas que encontramos en la Biblia. Muchos lo relatan así, como que es una de las expresiones que más les gusta, que es ser movido a misericordia. Incluso hasta leerlo se siente bonito, se escucha bonito y tiene que ser algo bonito, ser movido a misericordia. Pero ¿qué es ser movido a misericordia? Ser movido a misericordia es sentir un profundo deseo, sentir una profunda compasión, y que esta profunda compasión nos mueva, nos impulse a actuar y tratar de aliviar el sufrimiento de alguien más. Esto es ser movido a misericordia, un impulso de compasión, el amor al prójimo, un impulso que nos impulse a demostrar ese amor al prójimo. Eso es ser movido a misericordia. El samaritano hizo lo que otros no quisieron hacer: acercarse, sanar sus heridas, derramar aceite, cargarlo, ponerlo a salvo, incluso pagar para que lo cuidaran. Cuando la misericordia es verdadera, se manifiesta. Cuando la misericordia es verdadera, toma acción, hermanos. Y tenemos que entender que no basta con decir, voy a orar por ti. No basta con decir, espero estés bien. El amor de Cristo se ve. Ves a tu hermano que está pasando una angustia, una tribulación, una necesidad. La verdadera misericordia no es decirle, Dios te bendiga. Tenemos que actuar, porque la verdadera misericordia toma acción. No nada más son palabras, es acción verdadera. Es sentir ese dolor como si fuera nuestro. Esta iglesia necesita ser una iglesia movida a misericordia. Una iglesia que levante al caído. Una iglesia que visite enfermos, por lo menos a los de su iglesia. Una iglesia que alimente a quien tiene hambre. Una iglesia que le dé la mano al que está pasando un mal momento. Una iglesia que escucha al que está quebrantado. Una iglesia que restaure al hermano que cayó.
y sobre todo una iglesia que predique el Evangelio, que tenga compasión por todos aquellos que no han escuchado del Evangelio, que no conocen el Evangelio. Esto era lo que hacía el Señor, todo esto. El Señor Jesús no era indiferente al dolor ajeno. Cuando el Señor Jesucristo veía sufrimiento, Él era movido a misericordia. Y la misericordia no es tener lástima. Eso no es la misericordia. La misericordia es sentir el dolor ajeno. Eso es tener misericordia. Sentir ese dolor ajeno como si fuera propio. Y hacer algo si podemos hacerlo. Vamos a ver la Biblia en Marcos, por favor, capítulo 1. Versículo 40 y 41. Marcos 1, 40 y 41. Dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. En ese tiempo, y generalmente en todos los tiempos, pues los leprosos siempre han sido rechazados. Muchas personas no quieren estar ni cerca de ellos, mucho menos tocarle. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Lo tocó. El Señor Jesucristo lo sanó. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia. Y la misericordia rompe barreras. La misericordia rompe cualquier barrera, incluso la de la muerte. Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Viendo cómo estábamos, Él nos dio vida eterna. Vino para dar su vida, para darnos vida eterna. Por amor a nosotros, por misericordia, por compasión, por la condición en la que nosotros estábamos, hermanos. Y hay personas hasta el día de hoy que se sienten rechazadas, indignas, olvidadas. Pero el Señor sigue tocando esas vidas. Todos los que se sienten así, el Señor sigue tocando esas vidas, como lo hizo con el leproso. ¿Y a través de quién lo hace, hermanos? ¿A través de quién sigue tocando esos cuerpos? A través de la iglesia. Dios sigue tocando esas vidas, esas personas, a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros. Nosotros, ese es uno de los propósitos que nosotros tenemos. Somos representantes del Señor. Nosotros tenemos que hacerlo. Es el medio que Dios utiliza para lograr tocar la vida de esas personas. Vamos a Marcos 8.2, por favor, un poquito adelante. Marcos 8.2. Dice: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. El Señor Jesús tuvo compasión de los que iban con Él, de los que le estaban siguiendo, de los que tenían hambre. Pero no solamente dijo: tengo compasión, pobrecillos, pues vamos a darle. Pues no, el Señor tomó acción y dijo: voy a hacer algo. ¿Qué hizo? Les dio de comer, multiplicó los peces, multiplicó los panes y los alimentó. El Señor Jesús siempre mostró misericordia. Y así como estos 2 ejemplos, la Biblia, los evangelios están llenos de la misericordia que tuvo y que experimentó el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Hay muchas historias que nos hablan de la compasión que el Señor tuvo. No pasaba de largo ante el sufrimiento ajeno. El Señor Jesús siempre se paraba y veía la necesidad. Ahí dice la palabra que había veces que ya llegaba cansado, destrozado de qué, de estar sanando personas. Pero el Señor dijo: no, pues ya estos ya mañana, o ya luego. El Señor, hasta que terminaba, siempre estaba ahí el Señor. No había ninguno que se quedara sin la bendición de parte del Señor Jesucristo. Y Él hacía todo esto, hermanos. Él experimentaba una y otra vez la misericordia, y Él nos demuestra que Él es el buen samaritano. Él es el verdadero buen samaritano del que habla la Biblia. Y esta historia es nuestra historia, hermanos.
Esta historia refleja nuestra historia, refleja lo que hizo el Señor con nosotros. Se acercó, nos vio caídos, humillados por el pecado, muertos en delitos y pecados, sin salvación. ¿Y qué es lo que hizo? Se acercó a nosotros. Se acercó a nosotros, sanó nuestras heridas, derramó su gracia sobre nosotros, pagó el precio en la cruz y nos dio vida eterna. Y no conforme con eso, hizo lo mismo que el buen samaritano. A él que hizo, lo dejó a que alguien lo cuidara. A nosotros también alguien nos cuida, alguien nos guía, alguien nos consuela. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está a nuestro cuidado. Vamos a Romanos 5:8, por favor. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice, es un versículo conocido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, el Señor Jesucristo mostró su misericordia, mostró su compasión. ¿Y qué hizo? Murió por nosotros, dándonos vida eterna, dándonos vida nueva, vida transformada, vida que tenemos que imitar así como Él era. El Señor Jesús nos vio tirados, nos vio muertos en delitos y pecados, nos vio olvidados, nos vio indignos, nos vio perdidos, pero Él no pasó de largo, hermanos. Él sabe cómo estamos y cómo estuvimos cada uno de nosotros, y Él no pasó de largo. Él se paró y estuvo ahí con nosotros, y hasta el día de hoy sigue con nosotros. Vamos a leer los últimos versículos 36 y 37 de Lucas, hermanos. Lucas 10, 36 y 37. Dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es el prójimo, hermanos? El prójimo son todas esas personas necesitadas que Dios pone en tu camino. Ese es nuestro prójimo. Todas esas personas que están pasándola mal, que Dios pone en nuestro camino, que nosotros conocemos, ese es nuestro prójimo. Ese es nuestro prójimo, hermanos. Cuando nosotros mostramos misericordia, las personas pueden ver a Cristo. Cuando nosotros mostramos misericordia, las personas abren su corazón. Cuando mostramos misericordia, más vidas pueden ser transformadas por el poder de Dios. Y es que Dios no busca iglesias llenas de talento, llenas de programas y de actividades. No busca personas que pasen de largo. Dios busca iglesias sensibles, compasivas, serviciales y llenas de amor. Eso es lo que busca el Señor de esta iglesia. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Hace unos días me salió una historia y creí muy de acuerdo tocarla, porque habla justamente de esta situación, hermanos. Y cuenta la historia que había un hombre de negocios, vamos a ponerlo de esta manera, un hombre importante para su rubro, y tenía una reunión importante. Pero para llegar a esta reunión, hermanos, pues ya se le había hecho muy tarde, para llegar al aeropuerto y para poder llegar a sus compromisos al aeropuerto. Entonces, pues por las prisas, se va corriendo, iba corriendo, esquivando personas, tratando de llegar a tiempo. Y entre todas las personas que había, hermanos, estaba una niña, y esa niña tenía una mesita, y en la mesita tenía un puestecito de dulces, vendiendo sus cosas. Entonces esta persona, por la prisa que llevaba, pues ¡pum!, le tira la mesita a la niña, y sigue corriendo, porque tenía mucha prisa. Pero unos metros adelante se detiene, hermanos. Se detiene y comienza una lucha interna. Una lucha interna en decir: si yo soy quien digo que soy, no me puedo ir. O sea, si yo soy quien digo que soy, si tengo a quien digo que tengo dentro, no me puedo ir.
tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo, tengo que tomar acción. Y el hombre decide regresar. Regresa y ve la escena de la niña con todas sus cosas tiradas, todos sus dulces, y ve que le está costando trabajo pues levantar todos sus dulces. Se acerca un poquito más y se da cuenta que la niña es ciega, que la niña no puede ver. Y entonces el Señor va, pues se agacha, empieza a levantar los dulces, le acomoda la mesita, se los deja lo más mejor que puede, y pues por el sentimiento, la tristeza, está conmovido, saca su cartera y le deja un billete. Y le dice, pues discúlpame, espero pues que todo esté bien, y pues ya me tengo que ir. Y se va. Y apenas si se da la vuelta, y la niña le dice, espera, ¿eres tú Jesús? ¿Eres tú Jesús? Y esa es la pregunta que debemos de hacer cada uno de nosotros, hermanos. ¿Las personas están viendo a Jesús a través de nosotros? A través de nuestras acciones, ¿las personas pueden ver a Jesucristo? ¿En qué fundamentamos la relación que tenemos con Dios? ¿Decimos que somos cristianos porque venimos el domingo a la iglesia? ¿Decimos que somos cristianos porque venimos los miércoles? ¿Porque hacemos una serie de actividades religiosas? ¿Por eso decimos que somos cristianos? Si es por eso, debemos de entender que solamente estamos practicando una religión, que solamente vemos a Jesucristo como un pasatiempo, pero no lo estamos viendo como el Señor de nuestras vidas. No estamos entregando nuestra vida plena a Jesucristo. Nosotros somos cristianos, hablamos que el término cristiano pues viene de ser un imitador de Cristo. Nosotros somos imitadores de Cristo, embajadores de Cristo, representantes de Cristo. ¿Qué significa? Que si el Señor Jesús sirve, nosotros servimos. Si el Señor Jesús predica, nosotros predicamos. Si el Señor Jesús ama y perdona, nosotros amamos y perdonamos. Y si el Señor Jesucristo tiene misericordia, nosotros tenemos misericordia. ¿Estamos siendo buenos samaritanos? ¿Estamos siendo buenos siervos de Dios? ¿Estamos siendo buenos discípulos del Señor Jesús? ¿Estamos haciendo las cosas como las hubiera hecho el Señor Jesucristo? Dios nos hace un llamado el día de hoy, hermanos. Y ese llamado es a dejar a un lado la indiferencia. Dejar de ser tan indiferentes, porque siempre tenemos oportunidad de ayudar, hermanos. Pero muchas veces hacemos lo del sacerdote y lo del levita, que es pasar de largo. Y es tiempo de dejar la indiferencia a un lado. Y empecemos a amar, pero amar con acciones. No amar solo con palabras. Es tiempo de sanar heridas. Y es tiempo de extender misericordia, hermanos. Vamos a leer lo que dice en Mateo 5:7, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo 5:7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres alcanzar misericordia? Hay que ser misericordiosos. Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que poner en práctica los atributos del Señor Jesucristo. Para eso estamos aquí, hermanos. Para eso estamos aquí. Hay muchas personas con necesidad. Hay muchas personas que necesitan el día de hoy. Hay muchos prójimos que Dios pone en tu camino para que tú seas alguien que pueda ser movido a misericordia. ¿Dónde podemos empezar? ¿Dónde podemos hacerlo? Pues en todos los lugares, hermanos. El mundo está lleno de necesidad, empezando por nuestras casas, empezando por nuestra propia familia.
A veces tu familia la está pasando mal y ni siquiera hacemos nada, ni siquiera hacemos algo. A veces ni oramos siquiera. Bueno, dijimos, bueno, pues por lo menos orar. A veces ni oramos ni siquiera por ellos. ¿Dónde más? En nuestra iglesia. La iglesia hay personas que tienen necesidad, hermano. Y no es como que no sepamos, lo sabemos. Sabemos que hay hermanos que tienen necesidad, pero no hacemos nada. Y en el mundo está lleno de necesidad. ¿Necesidad de qué tipo? De todo tipo. Y especialmente necesidad espiritual. Especialmente esa necesidad espiritual, esa necesidad de Dios en sus vidas. El que tiene a Cristo, aunque esté pasándola mal, dice, si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Pero el que no tiene a Cristo, ¿qué hace? El mundo está lleno de esa necesidad, hermanos. Y nosotros, Dios utiliza su iglesia para llegar a esas personas. Pero ¿vamos a pasar de largo o vamos a ser movidos a misericordia? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ser buenos samaritanos. Tenemos que ser buenos cristianos, casi como el original, casi como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer por último, hermanos, Mateo capítulo 25, a partir del versículo 31. Mateo 25, a partir del 31. Voy a ir leyendo, ustedes deciden. Mateo 25, a partir del 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, nosotros sabemos que la salvación no es por obras. La salvación no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, pero es una evidencia. Nuestras obras son una evidencia de lo que somos. Nuestras acciones son una evidencia de a quién tenemos en nuestro corazón. Son una evidencia de quién reina en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros demos ese testimonio. ¿A quién? ¿Al mundo? Por supuesto que no. A Dios. A Dios a través de nuestras acciones. Que sea algo natural ser movido a misericordia. Que no sea solamente cuando, pues es que Él sí me dio compasión. Él no, Él sí, Él no. Tenemos a Cristo. Cristo no hacía excepción de personas. Nosotros tampoco tenemos que hacer excepción de personas. Y esta es una invitación para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Porque Dios nos bendice. Porque Dios es misericordioso. Y aunque no tengamos nada, tenemos a Cristo. Y teniendo a Cristo lo tenemos todo.
Es hora de que empecemos a dejar a un lado la indiferencia y compartamos tanto que Dios nos ha dado. No, pero a mí no me da recurso económico, pero te dio la salvación y puedes compartirlo con alguien más. Puedes ser misericordioso y si ves que alguien está dolido, está sufriendo, acércate y dale una palabra de ánimo. Si Dios te bendice de una manera económica y tienes la oportunidad de bendecir a alguien, tenemos que hacerlo, porque eso era lo que hacía el Señor Jesucristo. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Y en esa oración vamos a pedirle al Señor que siga transformando nuestra vida, porque todavía estamos aquí, hermanos. Si el plan de Dios con nosotros ya se hubiera terminado, ya estaríamos muertos, ya no estaríamos aquí. Pero si nosotros estamos aquí, es porque Dios todavía tiene un plan para con nosotros. Él nos está transformando, Él está culminando y perfeccionando la buena obra en cada uno de nosotros. Pidámosle que Él haga esto. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hemos recibido alimento espiritual. Te damos gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Porque tú has puesto a personas misericordiosas a nuestro alcance, Señor, a nuestro lado, para que puedan compartirnos el Evangelio, Señor. Para que puedan bendecirnos de una y de mil maneras, Señor. Gracias porque sabemos que toda esa misericordia viene de ti. Que todo ese amor, que toda esa gracia, que toda esa bendición proviene únicamente de ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque nosotros no solamente somos bendecidos terrenalmente, sino que nosotros ya tenemos garantizados la vida eterna, Señor. Gracias porque rompiste la barrera de la muerte y tuviste misericordia de nosotros siendo pecadores y estando separados de ti, Señor. Ahora, Señor, queremos pedirte que nos sigas perfeccionando, Señor, y que sigas poniendo tus valores y atributos en nosotros, Padre. Ese amor que hay en nosotros, que hay en ti, que abunde en nosotros, Señor, y que nosotros podamos replicarlo, que nosotros podamos ponerlo por obra, que así como tú eres misericordioso, nosotros también podamos ser misericordiosos, que así como tú eras movido a misericordia y obrabas, que también nosotros seamos movidos a misericordia y podamos obrar, Señor, que cuando veamos el sufrimiento ajeno, no pasemos de largo, sino que nos detengamos, podamos sanar esas heridas, sanar esos corazones y entendamos, Señor, que nosotros somos el instrumento utilizado para lograrlo, Señor. Que tú nos has utilizado a cada uno de nosotros para lograr tus propósitos y tus objetivos. Que nosotros tenemos que ser luz, que nosotros seamos esa luz, Señor. Y podamos llegar a esas personas para que más personas puedan conocerte y puedan experimentar la plenitud de Cristo. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que trabajes en nuestra vida, que quites la indiferencia y que sea exaltado el amor y que podamos replicarlo en cada uno de nuestros prójimos, en todas esas personas que tú has puesto a nuestro alcance para que podamos bendecirles. También te pedimos que cuando nosotros estemos en angustia y en tribulación, que nos restaures, Señor, que cuides de nosotros, que nos abraces, Señor, que pongas personas a nuestro alrededor que puedan levantarnos y que puedan restaurarnos para salir adelante. Te damos gracias y te damos la honra y la gloria solamente a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Amén. Bueno, pues,